Voy, mamá, timbran. Voy a ver quién es. Ok. ¡Mamá, el Rubencito, ven! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Oye, es que estaba viendo los videos anteriores y traía una duda. A ver si me puedes ayudar. Oye, es que lo que pasa es que no sé cómo buscar los versículos en la Biblia. Claro que sí, yo te ayudo. Claro que sí, pásale. Rubencito, siéntate aquí en esta mesa, te voy a explicar. Sale, vale. Mira, Rubencito, cuando abres tu Biblia, lo primero que viene es el título y la versión que es tu Biblia. Aquí te puedes ir al índice y puedes ver todos los libros que contiene, que están divididos en el Antiguo Testamento, que es antes de Cristo, y en el Nuevo Testamento, que es después de que nació Cristo. Aquí podemos ver dónde empieza el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia. Mira, aquí nos podemos ir al Nuevo Testamento, es la segunda parte de la Biblia, es después que nació Jesús. Aquí, por favor, Rubencito, te voy a pedir que vayas por tu Biblia y que todos los demás amiguitos también vayan por su Biblia junto conmigo y que busquen esta parte de la Biblia y vayanle poniendo pausa cada vez que lo necesite. Si le damos vuelta a la hoja, el primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de San Mateo. Aquí podemos ver cómo el libro es San Mateo y el capítulo es el número grande, como por ejemplo, aquí te estoy señalando el capítulo 1 y el versículo son los números más pequeños, como por ejemplo, aquí te estoy señalando el versículo 7. Entonces, los libros de la Biblia se dividen en libro, capítulo y versículo. Entonces, si le sigues dando vuelta a las hojas, y llegas hasta el último capítulo de Mateo, que es Mateo 28. Entonces, cuando te pidan buscar una cinta bíblica, le vas a poner así como viene aquí en la flecha, que es MT.28,3, que significa Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 3. Su aspecto era como un relámpago. Y así es como tienes que buscar las cintas bíblicas cuando te lo pidan. Aquí podemos ver que el siguiente libro es el Evangelio de San Marcos, después de los 28 capítulos de Mateo. Aquí si le siguen hojeando, van a poder ver que van a llegar hasta el final del Evangelio de San Marcos y van a ver que son 16 capítulos del Evangelio de San Marcos. Aquí podemos ver que el tercer evangelio del Nuevo Testamento es el Evangelio de San Lucas. Aquí podemos ver el Evangelio de San Lucas capítulo 1. Aquí podemos ver que el último capítulo de San Lucas es el capítulo 24. Ahorita el evangelio que tiene más capítulos es Mateo, tiene 28 capítulos. Aquí podemos ver que el cuarto evangelio es el
el cuarto evangelio es el evangelio de San Juan del Nuevo Testamento. Aquí podemos ver el evangelio de San Juan, capítulo 1. Aquí podemos ver que el último capítulo de Juan es el capítulo 21. Aquí podemos ver que el evangelio de Mateo es el que tiene más capítulos de los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y aquí se terminan los 4 evangelios que narran la vida de Jesús desde que vino a la tierra, nació y se hizo hombre, y creció y hizo su ministerio, y hizo muchos milagros, y luego murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Y en este libro de los Hechos narra la vida de los apóstoles, y ellos siguen continuando con el ministerio de Jesús y siguen haciendo muchos milagros y siguen predicando sobre el reino de Dios. Y así pueden seguir revisando todos los libros del Nuevo Testamento hasta llegar al último libro, que es Apocalipsis o Revelación, que fue escrito por el apóstol Juan e inspirado por Dios. Si vas a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice que todo aquel que le agregue una palabra a este libro le mandará las plagas, y aquel que le quite la palabra a una palabra de este libro lo borrará del libro de la vida. Entonces nosotros, amiguitos, debemos de aprender directamente de la Biblia, o sea, de la sana doctrina. Mateo capítulo 15, lo que contamina al hombre, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí podemos ver, amiguitos, a un lado donde los escribas y los fariseos se están lavando las manos, porque esas son las tradiciones de los ancianos. Los fariseos hacen muchas cosas por sus tradiciones, no porque lo dijera la Biblia, sino porque ellos lo están acostumbrados. Aquí abajo podemos ver cómo los discípulos de Jesús están comiendo y no se lavaron las manos. Los fariseos eran muy estrictos con sus tradiciones y le dijeron a Jesús, ¿cómo es posible que coman con las manos sucias? Aquí Jesús nos enseña que para él
no son importantes las tradiciones humanas. Aquí vemos cómo Jesús vuelve a regañar a los fariseos y les dijo: ¿por qué juzgan a las tradiciones humanas? Y ustedes no cumplen con los mandamientos de Dios, no honran a su padre y a su madre. En el versículo 7 dice: hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Aquí Jesús nos está enseñando a que no hablemos palabras vanas, que no digamos palabras vanas, sino que las creamos, que las sintamos en nuestro corazón. Jesús ya les había dicho a los fariseos que no fueran como sepulcros blanqueados, que por fuera están blancos, bonitos, y por dentro están llenos de pudredumbre. Aquí Jesús nos dice que no actuemos como si fuéramos buenos, sino que en realidad que en realidad seamos buenos desde el fondo de nuestro corazón y no hipócritas. Eso no solo era para los fariseos, amiguitos, también es para nosotros. Y nosotros no debemos de importarnos las tradiciones humanas, sino que nos importen las cosas de Dios. Versículo 10. Y llamando hacia la multitud, les dijo: oíd y entended. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Versículo 13. Pero respondiendo, él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí en el versículo 12, los discípulos de Jesús fueron a decirle que los fariseos se habían ofendido por lo que Jesús les había dicho. Y Jesús les dijo: déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Aquí Jesús se refiere a que son ciegos espirituales, que no pueden ver las cosas como Jesús las ve. Jesús le importa el corazón, no le importan las apariencias. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Versículo 16. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjense cómo en el versículo 15 Pedro le pide a Jesús que les explique la parábola. Porque fíjense también cómo para los discípulos es difícil entender la palabra de Dios. La ventaja que tenemos nosotros los creyentes que seguimos a Jesús es que podemos acercarle y decirle: ¿qué me quieres decir, Padre? Revélanos tu palabra, por favor.
Ellos lo tenían ahí frente a frente y Jesús nos dejó el Espíritu Santo y nosotros tenemos que le podemos pedir en oración. Le podemos decir, revélanos, Espíritu Santo, lo que nos quieres decir. Por eso es tan importante, amiguitos, leer la Biblia diario. Por eso es tan importante, amiguitos, que diario tengamos nuestro tiempo a solas con Dios, que leamos, que oramos y que nos revele su palabra. Jesús explica en el versículo 17 que lo que comemos entra por la boca, baja por los intestinos y llega al estómago y vamos al baño y lo desechamos. Eso no es tan importante porque lo que comemos lo vamos a desechar. Sin embargo, en el versículo 18 explica de lo que sale de la boca viene del corazón, como en este versículo. Recordemos este versículo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 2:74. Por eso es tan importante cuidar tu corazón, como dice en este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4. Vamos a ver esta foto. Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón. Haz lo mismo. 1 Samuel 16:7. Por eso Jesús dice aquí en el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Como por ejemplo, amiguitos, cuando alguien roba, esa mala intención le salió del corazón. Como por ejemplo, cuando alguien echa una mentira, esa mentira le vino del corazón. O cuando alguien dijo una maldición, esa maldición le vino del corazón. O cuando una persona mayor comete adulterio o a veces hasta matan a otras personas. Todas esas cosas malas le salieron de su corazón, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy con un compañero y la maestra llega y le da un regalo. Y yo me pongo enojado, me pongo celos y me debo de parar en ese momento y me debo de preguntar, ¿qué hay en mi corazón? ¿Hay celos? ¿Hay enojo? ¿Hay envidia? No, yo debo de decir, qué bien, qué feliz estoy, que a mi amigo le dieron un regalo, como él se pone feliz cuando a mí me pasa cosas buenas. Mateo capítulo 15, la fe de la mujer cananea, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tirón y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús salió de ahí y se le acercó una mujer cananea y le gritaba diciendo: Jesús, ayúdame, porque mi hija está atormentada, porque está endemoniada. Y Jesús no le respondió y siguió caminando. Ojo, amiguitos, no dice que no le hizo caso, dice que no le respondió. Entonces los discípulos le dijeron: Jesús, dile que se vaya porque anda gritando atrás de nosotros. Ojo, amiguitos, esta mujer era de la tierra de Canaán, no era de Israel, y a ella no le importó. Como quiera se postró ante Jesús y le dijo: Señor, socórreme, porque aún los dueños cuando comen le dan las migajas a los perrillos. Y es que ella se consideraba poca cosa porque no era del pueblo de Israel, por eso se comparaba con los perrillos. Y Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, y su hija fue sanada. Yo creo que aquí era una prueba para los apóstoles, a ver si tenían misericordia. Y también para todos aquellos que temen para acercarse a Jesús. Esta mujer se olvidó de las vergüenzas, de las burlas, y aun siendo cananea, se postró ante Jesús y su fe la sanó. Mateo capítulo 15. Jesús sana a muchos. Versículo 29. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiéndolo al monte, se sentó ahí. Versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. Versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo capítulo 15. Alimentación de los 4,000. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Versículo 34. Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos panecillos. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 37. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Versículo 38.
y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 39. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Después de que Jesús sanó a la mujer cananea, se fue de ahí y subió al monte y siguió sanando a mucha gente. Dice la Biblia que la gente estuvo con él 3 días y que él tenía miedo de mandarlos a su casa y sin comer. Y Jesús les dijo a sus discípulos: denles de comer. Y los discípulos otra vez le dijeron: ¿cómo? Si le tenemos que dar a tanta gente de comer. Ya se les había olvidado, amiguitos, el milagro que acababan de hacer hace poquito de las 5,000, de alimentar a los 5,000. Entonces Jesús les dijo que le trajeran los peces, y dio gracias y los partió y se los dio a los discípulos. Y comieron 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y dice que sobraron 7 cestas. Nosotros podemos decir: ¿cómo se les puede haber olvidado el milagro que habían de hacer? ¿Cómo ahora no supieron que tenían que dar gracias y se iban a multiplicar los panes otra vez? Tenía poquito tiempo que había pasado ese milagro. ¿Cómo se les olvidó? Pero tenemos que reflexionar que eso también nos pasa a nosotros, que vimos un milagro y otro. Lo vivimos y se nos olvida, no lo valoramos. Tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios y el Espíritu Santo nos pide hacer. Oremos. Señor, hoy te damos muchas gracias por enseñarnos muchas cosas de muchas maneras. Entendemos principalmente que en este capítulo nos enseñas a no dejarnos llevar por las apariencias. Nos enseñas a cuidar nuestro corazón, que es donde salen las palabras que habla nuestra boca. Hoy te pedimos que llenes nuestro corazón de tu Santo Espíritu, que lo limpies de toda maldad y malos sentimientos. Gracias por enseñarnos a ser como tú. Abre nuestros ojos para aprender de tus milagros. Llénanos de misericordia para ser más como tú. Llénanos de humildad como la mujer cananea para postrarnos ante ti y pedirte socorro. Llénanos de fe para poder ver cada uno de tus milagros. Úsanos a todos nosotros como instrumento para crecer tu reino. Perdona todas las veces que te hemos fallado. Hoy venimos postrados ante ti con la intención de conocerte más. Queremos que nos sanes y nos llenes de tu paz. Que nos muestres cuánto nos amas, Señor. Que podamos percibir tu amor. Queremos demostrarte cuánto te amamos. Que sepas que tú eres lo principal en nuestras vidas. Que tú ocupas el primer lugar en nuestras prioridades. Tómanos de tu mano, Señor, y guíanos en tus caminos.
En el poderoso nombre de Jesús, amén. Bendice al pueblo de Israel. Y listo, amiguitos. Aquí les dejo el reto 15. Que se diviertan. Nos vemos pronto.